Bueno, creo que nos está escuchando ya Miguel Tellado. Don Miguel, ¿cómo está? Aquí estamos, muy buenas noches. Con la exposición que hemos hecho, creo que queda más que archiprobado que tenían ustedes razón en pedir el paso por la comisión de investigación de Pedro Sánchez. Por cierto, vaya por delante que la explicación que ha dado Alberto Núñez Feijóo me parece la correcta. Me parece, de hecho, la única. Es que está igual de pringado que todo el resto. Hombre, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que el acierto fue aguantar la presión de mucha gente que nos decía, pero ¿cómo no los lleváis ya a la comisión de investigación del Senado? Aguantar hasta tener toda la información entre otros, Miguel, entre otros yo, la presión mía. Pues bueno, yo entiendo que hay ansiedad por parte de todo el mundo para salir de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero que la prudencia aconsejaba esperar a que las investigaciones judiciales y periodísticas también, y ahí está Entre ambas aguas, que es uno de los autores de bastantes de ellas junto a vosotros, bueno, pues que esas informaciones hiciesen aflorar toda una serie de indicios que acorralan a Sánchez porque está tan pringado como los que más, ¿no? Es evidente que Sánchez estaba al corriente de todo esto y que nada de todo esto podía pasar, no solo sin su conocimiento, sino con su autorización, sino participación. Y por lo tanto, si roban como la mafia, si se comportan como la mafia, si hablan como la mafia, pues probablemente estamos ante la mafia convertida en gobierno, ¿no? En España hoy nos gobierna una organización criminal. Y esa organización criminal tiene que sentarse ante el Tribunal Supremo, ante la Audiencia Nacional, ante un juzgado de Madrid, ante un juzgado de Badajoz y también en la comisión de investigación que impulsamos en el Senado, ¿no? Y ha llegado el momento de que Sánchez se siente, comparezca y dé explicaciones. Nada de todo esto sería posible sin la orden, la autorización del número uno, que es como le llamaban, ¿no? El mandamás. Sí, sí. En el Partido Socialista, ¿no? Los billetes empezaron a correr por la sede de Ferraz con la llegada de Pedro Sánchez. Don Miguel, se está hablando por parte de las acusaciones populares y de hecho ayer mismo, creo, antes de ayer, en este mismo programa Luis María Pardo lo citaba y lo decía, que están ya hablando entre ellas de solicitar judicialmente la imputación de Pedro Sánchez. Yo no sé si va a quedar imputación. Por la información que yo tengo, es posible que imputación no, pero no se descarta que tenga que pasar a declarar en condición de testigo judicialmente. ¿La comisión de investigación en el Senado puede ser clave? ¿Lo que responda ahí puede ser clave para este paso? Bueno, Sánchez tiene la obligación de decir la verdad. Y no hacerlo tiene consecuencias penales. Y por lo tanto, creo que es un paso importante escuchar a un Pedro Sánchez que lleva meses, ¿no?, escapando de las sesiones de control, de las distintas comparecencias que le solicitamos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y ya no puede escapar más, porque ahora tiene la obligación de comparecer y tiene la obligación de decir la verdad. Y por lo tanto, todo lo que ahí diga sobre su conocimiento, sobre los distintos casos que están en marcha, puede comprometer su futuro judicial, ¿no? Pero la realidad es que Sánchez tiene a su familia investigada, a su entorno directísimo del Partido Socialista investigado y a un gobierno bajo la sombra de la duda, ¿no? Es que Sánchez tiene a su número 2 en prisión, al anterior sentado en el banquillo del Supremo, tiene sentado en un juzgado a la presidenta de Adif, tiene sentado en un juzgado al director general de Carreteras, hay sombras de duda y de sospecha importantes sobre la presidenta del Congreso, la señora Armengol, y sobre Ángel Víctor Torres, que distintos medios de comunicación avanzan que puede ser objeto del siguiente informe de la UCO, y por lo tanto estamos ante un gobierno completamente acorralado, y a Sánchez se le ha escapado, se le ha ido el tiempo de escapar, ¿no? Ha llegado el momento de sentarse y dar las debidas explicaciones. Don Miguel, ¿qué estrategia cree que puede llevar Pedro Sánchez en esa comparecencia? Le pongo varias opciones. Una, que es la que yo me temo, porque ya está hablando de tengo una agenda internacional llena, pero vamos, que es que no veo hueco. Es decir, un vego a la fuga, se me ocurre. Opción 2, ir allí e intentar hacer lo que ha hecho hoy, que no es reírse. A mí, estas cosas de las gracias en las salas de representación de la soberanía nacional, yo no sé quién le verá la gracia, ni la puñetera gracia. El reírse ahí no es reírse ni de Feijóo, ni de otro diputado, ni de la gente que está allí. Es reírse de la representación de la soberanía nacional. Opción 2. Opción 3, ¿puede llegar a decir algo? Bueno, yo creo que las dos primeras seguro, y Sánchez siempre ha salido de todo esto victimizándose. Y salió victimizándose cuando el señalado fue José Luis Ábalos, salió victimizándose y lloriqueando cuando el objeto de investigación fue el señor Santos Cerdán,
y luego victimizándose cuando la investigada era su mujer o su hermano, y en ese caso, bueno, pues sacó a pasear el argumento del lawfare, que es indefendible por parte de un presidente del gobierno, ¿no? Y por lo tanto yo creo que Sánchez va a tratar de, por todos los medios, en primer lugar, de utilizar la agenda internacional como excusa para ganar tiempo. La segunda estrategia será la victimización, pero tiene que saber que la justicia en nuestro país es independiente y que la justicia tiene sus tiempos, pero al final todos somos iguales ante la justicia y desde luego acabará rindiendo responsabilidades donde debe hacerlos, ¿no? Las políticas en las urnas y las judiciales en los juzgados que decidan llevarlo a comparecer en calidad de testigo o de investigado si se da la circunstancia, ¿no? Usted citaba antes una cuestión que ya lo comparto plenamente. Si vamos repasando las distintas ramificaciones de esta corrupción, caso Mascarillas no se pudo desarrollar sin la complicidad de un gobierno que decidió que había que quitarle a las comunidades autónomas la posibilidad de compra, y eso entregó el control a una trama de la venta de mascarillas. Obras públicas pasan por el Consejo de Ministros. Es imposible hacer un amaño de obras públicas que no lo conozca el Consejo de Ministros. Y este señor era el presidente, es el presidente del Consejo de Ministros. Chistorras, él es el secretario general del partido. Si se ha normalizado el chistorreo, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo no lo va a saber él? Si lo sabían las secretarias, no lo sabía Pedro Sánchez. El petróleo, ¿cómo se mete petróleo en España sin que lo sepa los servicios de inteligencia, sin que lo sepa las Fuerzas Armadas, sin que lo sepa el ministro del Interior, sin que lo sepa la ministra de Hacienda, por cierto? Porque resulta que lo pretendían hacer con un sistema de depósito fiscal y zona franca, de forma que no pagase el IVA. Todo esto apunta a él, don Miguel. Claro, es que todos los que han presuntamente delinquido lo han hecho por el puesto que les ha otorgado Pedro Sánchez. Esa es la realidad y, por lo tanto, la posición de Begoña Gómez como mujer del presidente del gobierno es la que le ha valido para hacer negocios desde el Palacio de la Moncloa y utilizar los recursos públicos para hacerlo. Debo estar yo encasquillado porque se me había olvidado efectivamente el caso Begoña Gómez, totalmente. Claro. Entonces, las adjudicaciones que ha hecho la presidenta de Adif o el director general de Carreteras las han hecho por el puesto en el que un tal José Luis Ábalos, con el conocimiento y el beneplácito del presidente del gobierno, les ha otorgado, ¿no? Y por lo tanto, en todos los casos que están encima de la mesa, siempre ha habido un nombramiento que deriva de Pedro Sánchez, ¿no? Y esa es su responsabilidad política sobre todo esto, al menos la política. Y por lo tanto, a mí no me vale que Pedro Sánchez se victimice diciendo qué desilusión, cómo me ha defraudado José Luis Ábalos, qué triste estoy, cómo ha podido hacer esto Santos Cerdán. Es que lo han hecho porque tú los has puesto en ese sitio y tú eres el responsable político de todo esto. Y creo que más pronto que tarde todo concluirá en el mismo lugar. Es el nexo corruptor. Todo lo que ha pasado en el Partido Socialista durante el sanchismo viene de la mano de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, antes hablábamos del clan del Peugeot, ahora creo que podemos hablar del clan de las Chistorras, ¿no? Y el jefe del clan de las Chistorras se llama Pedro Sánchez, el que ha permitido que en la sede del Partido Socialista entren bolsas de dinero, bolsas de basura que entregaban empresarios y que ese dinero saliese en forma de sobres para los altos cargos del Partido Socialista. Sabemos que para Coldo, para Santos Cerdán, sabemos que para José Luis Ábalos y sabe Dios para cuántos más, a la vista de las declaraciones que ayer y hoy hacían los López, Pachi López o Óscar López, y sabe Dios quién más. Y por lo tanto, el Partido Socialista, en vez de salir y disparar contra todo el mundo, lo que tiene que hacer es salir a la esfera pública y dar explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo, en vez de criticar a jueces, a periodistas o a la oposición, que es lo que están haciendo en estos momentos. Le van a hacer, don Miguel, un par de preguntas, Carmen y Alejandro. Sí, Carmen Tomás, buenas noches. Buenas noches. Aquí hay un personaje que sale de vez en cuando, pero sale poco para mi forma de ver y que es también un papel fundamental el que ha desempeñado, que es la ministra de Hacienda, la agencia tributaria. O sea, ¿dónde estaba? O sea, ¿para dónde miraba? Los sobres, ella también estaba en Ferraz, tampoco se enteraba o también cobraba, o porque todo este dinero... Oye, a nosotros, vamos, nos equivocamos en 10 euros, nos mandan una carta que poco menos que te tiemblan las piernas, y aquí resulta que el hermano dice que vive pero no vive, tal. La otra ingresa dinero. Estos ingresan dinero, los hidrocarburos que le dan, al otro que le perdono.
Al otro que le perdono, que le... Sí, claro, por supuesto, ya ha dicho el hermano, Badajoz, no sé qué, y Portugal. O sea, esta señora tendrían que ir un poquito, ¿no? Más pedir explicaciones de cuál ha sido su papel en todo esta... Porque, oye, decirle a la agencia tributaria... Bueno, ya vimos que el informe que le hicieron al hermano, ¿no? Que no llevaba ni membrete y, en fin, y era un poco decir que aquí no había pasado nada y tal. Yo creo que a esta ministra Montero hay que, no sé, hay que llamarla. Con el hermano no hacía nada. A mí desde el verano, desde que saqué el libro del número 1 de Pedro Sánchez, 18 notificaciones fiscales. Por eso te digo. Entiendo que no tienen trabajo, claro, para el resto. Claro, no me extraña. Se concentran en otros. Y se te ha olvidado uno, Carmen, José Antonio Marcos San Juan, el ex número 3 de María Jesús Montero, que tuvo que dimitir y le está investigando anticorrupción por cobrar sobres. Miguel, y el aplazamiento de los pagos. Yo siento decirlo con total crudeza, pero la realidad es que en todos los gobiernos en los que ha estado María Jesús Montero se ha robado. Y ellos tentaban las responsabilidades económicas y en todos los gobiernos de los que ha formado parte, Chávez, Griñán, en Andalucía, ahora en España, se ha robado. Y por lo tanto es evidente que su papel, al menos como consentidora y responsable política que mira para otro lado, está constatado. Pero es que María Jesús Montero es la número 2 del gobierno y es la número 2 del Partido Socialista. El que hoy es sospechoso de los sobres que se repartían fuera de la contabilidad oficial, tal y como dice el informe de la UCO y no como dice el gobierno, en la sede de Ferraz, ¿no? Y por lo tanto María Jesús Montero tiene responsabilidad en el caso del hermano de Pedro Sánchez, en la trama de hidrocarburos, en las gestiones que hacía su jefe de gabinete en favor de determinadas empresas o en mantener al número 3 de su ministerio, que bueno, ha sido sorprendido con mordidas a cambio de favores en la agencia tributaria. Bueno, pues eso ha ocurrido de la mano de María Jesús Montero en el gobierno de Pedro Sánchez. Y es otra persona que no puede decir, bueno, pues que desconocía, porque la realidad es que estaba en el más alto nivel del partido y del gobierno. Y por lo tanto es grave, porque o ha participado o ha consentido y ha mirado para otro lado. Y la responsabilidad política está ahí. Las judiciales serán los juzgados de nuestro país las que lo determinen, pero la responsabilidad política es ineludible. Y es algo que este gobierno pretende creerse inmune a la responsabilidad política. Y no es así. Es que los políticos tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros propios actos. Salvo que seas Pedro Sánchez o María Jesús Montero o José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Por cierto, que acaba esta es la situación política de nuestro país, ¿no? Acaba de anunciar, de hecho, la dimisión la consejera de Sanidad, ¿verdad?, de la Junta de Andalucía por el tema de acaba de anunciar el propio Juanma Moreno, que está compareciendo en estos momentos desde Andalucía y ha anunciado la dimisión de la consejera. Sí. Pero fíjate, hola Miguel, buenas noches, soy Entrambas Aguas. Buenas noches. A mí lo que más me ha llamado la atención de lo que hoy ha ocurrido en el Congreso ha sido cuando Sánchez ha hecho alusión a una página, en concreto la 28 del informe de la Guardia Civil, de este último informe de la UCO, para decir que los investigadores habían concluido que no existía la financiación ilegal dentro del partido. Pero es que si te vas y te revisas esa página, lo que dicen los agentes es totalmente lo contrario, que la trama se aprovechó del sistema de pagos en metálico que había en Ferraz, en el Partido Socialista, para blanquear las mordidas. Y mientras usted se lo estaba recriminando al biministro Félix Bolaños, yo me he fijado en su cara y tenía un rostro de preocupación bastante llamativo. Entonces a mí me gustaría preguntarle si usted tiene la sensación de que miembros del gobierno como Bolaños ya han asumido, ya son conscientes de que están completamente perdidos, porque claro, conforme van saliendo los informes de la Guardia Civil, van aflorando el funcionamiento real de la trama y lo que es más preocupante, cómo personajes como Pedro Sánchez eran plenamente conscientes de lo que ocurría. Es que están plenamente rodeados y lo saben y están en una huida hacia adelante que no lleva a ningún lado, ¿no? Y creo que lo razonable en esta situación es que Pedro Sánchez asuma responsabilidades, le devuelva la palabra a los ciudadanos, permita la celebración de unas elecciones generales en España y que pues el Partido Socialista se regenere de esta banda mafiosa que desde que él ha llegado a la dirección del partido en 2018 dirige al Partido Socialista. Hoy el Partido Socialista no existe. No existe, porque Sánchez se lo ha cargado. Solo existe el sanchismo. Y el sanchismo, que monopoliza y dirige en absoluto el Partido Socialista, es o conmigo o contra mí. Sánchez ha purgado a cualquiera que se ha atrevido desde el Partido Socialista a lanzar cualquier tipo de crítica
frente a la gestión política o los casos de corrupción que cercan a este gobierno. Y por lo tanto hay una ley del silencio y hay una ley del terror. Sánchez tiene a todo el partido controlado. Pero es más, es que Sánchez ha involucrado a todo su gobierno en estas tramas de corrupción. Yo estoy seguro que si algunos callan, si algunos encubren, si algunos tratan de tapar con su participación todo esto, es porque Sánchez les ha metido en este lío. Y yo creo que esto es lo que ha pasado con el señor Bolaños. Es que el señor Bolaños, yo no tengo ninguna duda de que ha participado en todo lo que tiene que ver con el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, que está procesado por vulnerar la ley, en vez de hacer cumplir la ley y perseguir el delito, la ha presuntamente cometido él mismo. Y es que yo creo que ha sido incitado desde el propio Palacio de la Moncloa a hacerlo, para dañar a un rival político del Partido Socialista, como es la presidenta Ayuso. Y como todos están pringados porque todos han tenido que hacer cosas que no se deben hacer, pues todos forman parte de esa ley del silencio de Pedro Sánchez. ¿Cómo se explica que un juez como Marlaska, que tuvo en el pasado un prestigio, hoy avale y respalde todo esto? Pues porque probablemente en el ejercicio de sus responsabilidades ha hecho cosas que no se deben hacer. ¿Cómo se explica que un señor como Félix Bolaños ampare todo lo que está haciendo este gobierno, todo lo que ha hecho, todos estos casos de corrupción, siendo el ministro de Justicia? Pues probablemente porque Sánchez le ha obligado a hacer cosas que no se deben hacer. Y esa es la situación en la que nos encontramos en nuestro país. Don Miguel, Esto es insostenible. Hay tantos casos de corrupción que por cualquiera de uno de ellos habría dimitido y habría caído cualquier gobierno democrático de nuestro entorno. Muy rápido, y aquí don Miguel, se ha normalizado el delito, taparlo, encubrirlo y no dar explicaciones, ¿no? Con un sí o con un no, ¿tendremos elecciones anticipadas? Bueno, yo creo que este gobierno hace ya mucho tiempo que debiera haber caído. Pero creo que Sánchez se aferrará al poder todo lo que pueda, porque su objetivo es utilizar los resortes del Estado en beneficio propio y para su defensa. Totalmente de acuerdo. Don Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros y muy buenas noches.